Buenos días. Si os parece, por optimizar el tiempo y por optimizar a los ponentes, pues empezamos y ahora vamos a hablar sobre la importancia que tiene la higiene de manos en el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Para ello tenemos un experto internacional y otro experto nacional, como no podía ser de otra manera. La visión internacional nos la va a dar Carolina Van Hauer y nos va a hablar sobre algo que hemos tenido muchos problemas en España, y es en homogeneizar la formación en higiene de manos para que luego todos podamos medir también lo mismo. Entonces, Carolina nos va a contar su experiencia en la formación de los formadores, como si dijéramos, de higiene de manos, y luego vamos a tener a Lara Pino y a Marcos Hernández, que nos van a contar la experiencia del Hospital de Valdecilla, que me temo que por lo que hemos podido hablar es muy enriquecedora y que además que lo podemos aplicar también en otros hospitales de España. Así que, sin más preámbulos, paso la palabra a Carolina. Muchas gracias. Soy Carolina Van Hauser, soy microbióloga y trabajo en los hospitales universitarios de Ginebra en el programa de prevención y control de la infección. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto que de hecho fue casi creado para España en cierto momento, que es movilizando a los expertos en prevención y control de la infección a través del programa Train the Trainers, y vamos a tocar otros temas que son un reto para la higiene de manos. Esta es más o menos la trayectoria de nuestra plática. El programa de Train the Trainers, objetivos, la estructura, las experiencias en los diferentes sitios donde lo hemos hecho, los resultados para los primeros 7 Train the Trainers que hemos hecho y mencionar los retos que quedan para la higiene de manos, como lo que es el monitoreo, la buena calidad del monitoreo, el apego a la higiene de manos, la importancia del feedback y algunos problemas particulares relacionados con la utilización de guantes, guantes únicamente, guantes en las medidas de cuando los pacientes están en medidas de contacto y la desinfección de guantes. Como ustedes saben, la OMS sacó las directrices sobre el control de la infección en el 2016-2017. ¿Y qué era lo que dicen? Que los componentes básicos de los programas de PSI se focalizan en la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y, sobre todo, a combatir la resistencia antimicrobiana. Estas directrices tienen 8 componentes, de los cuales el componente número 3 se relaciona a la educación y a la capacitación. Y mencionan que la educación de la prevención y control de la infección a nivel de los centros asistenciales debería de estar al alcance de todos los profesionales de la salud mediante la utilización de estrategias basadas en equipos y en tareas que sean participativas. Que estas tareas incluyan capacitación práctica y de simulación a la cabecera del paciente, lo que significa que van a tener algo que se relaciona con la práctica diaria, pero en situaciones que son irreales. Y sobre todo, el objetivo, mi modo, es el de disminuir las IAS y la resistencia antimicrobiana. Pero lo que mencionan también es que hay una responsabilidad a nivel nacional, y esta es que los programas de PCI deben apoyar este tipo de proyectos porque ayudan a la educación y a la formación del personal sanitario. Y les piden que este apoyo sea de manera importante. Ahora, ¿por qué es que es necesario un programa de, como nosotros le llamamos, Train the Trainers, formador de formadores? Es porque nos tuvimos que rendir a la evidencia que los problemas relacionados con educación y con entrenamiento y capacitación son muy variados dependiendo de las regiones donde estén y que además presentan diferentes desafíos. No todos los desafíos son iguales en todas partes. Sin embargo, hay 2 que son muy importantes y que son comunes siempre, que es la falta de personal capacitado localmente, y la razón de este cuento es la falta de recursos financieros. Además, hemos visto que la capacitación de higiene de manos entre los profesionales de PCI, cuando existe, es muy heterogénea. Y así nos encontramos con resultados que son completamente incomparables. Y esto es un problema cuando ustedes quieren imitar o imponer, no imponer, sino que innovar alguna práctica en su hospital
que no pueden saber si esto es practicable o no porque no saben los fundamentos sobre los cuales los resultados están basados. También, y esta es la razón principal del Train the Trainers, es que es necesario tener observadores de higiene de manos que estén formados de acuerdo, por ejemplo, a las 5 indicaciones de la OMS, que puedan comprenderlas, que puedan entenderlas, pero que puedan a la vez transmitir el mensaje a las personas que van a formar. Porque no es lo mismo conocer y aplicar la teoría, pero explicar la importancia es mucho más complicado. Desafortunadamente, esta meta es un poco difícil y no se ha logrado. También, si agregamos a la falta de competencias básicas, hay otros retos que son importantes y está la validación y la certificación para los profesionales de la PCI en las mejores prácticas de la higiene de manos. ¿Qué es lo que significa esto? Que si ustedes consideran que alguien va a ser un observador, no es observador quien quiere. Y el observador no va a ser solamente alguien que va a reconocer las 5 indicaciones. Tiene que ser alguien que va a reconocer las 5 indicaciones en los momentos adecuados. Tiene que ser alguien que va a ser capaz, cuando va a dar el resultado a la persona observada, de decirle por qué es que hubo un problema. O sea, tiene que entender, no solo reconocerlo, sino que saber enviar el mensaje para que el observado pueda entender, pueda comprender dónde estuvo su error. Los objetivos del programa es, sobre todo, tener este enfoque estandarizado para la capacitación en higiene de manos. Y esto va a estar dirigido a los profesionales de PCI. Además, una de las cosas más importantes es evaluar el impacto sobre el conocimiento adquirido. Significa que queremos saber el nivel de conocimiento de los participantes al Train the Trainers antes de tener el curso y se hace otra evaluación al final del curso para ver esa adquisición de conocimientos. Además, el objetivo es que estas personas, cuando regresen a sus centros asistenciales o a su región, puedan ser capaces de reproducir lo que hicimos en ese curso. Eso es lo que se llama como un efecto de dominó. Y, por supuesto, que esto va a lograr la sostenibilidad del programa. Aquí les vamos a mencionar los 7 primeros Train the Trainers que realizamos en diferentes países. En realidad son 7 de Train the Trainers en 6 países, porque México tuvo 2 Train the Trainers. Los 4 continentes en los cuales se han hecho es en Asia, Europa, África y en América. Ahora, ¿cuál es la estructura del programa de Train the Trainers? Está basado, por supuesto, en el modelo de Ginebra, en la estrategia multimodal de la OMS para la higiene de manos. Esto es muy importante porque es cierto que la estrategia multimodal ha sido difundida en la mayor parte de países. Sin embargo, hay regiones que todavía utilizan su estrategia. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza muchísimo el in and out, no tienen las 5 indicaciones porque es mucho más complicado para ellos medir eso y van a considerar que el in, cuando entran a la habitación del paciente, va a ser como una medida aproximada de lo que sería el antes de paciente y el out va a ser como una medida aproximada de lo que sería después de contacto con el paciente y después de contacto con el entorno del paciente. Esta estrategia está basada en entrenamientos de simulación de situaciones clínicas reales, solo que ¿qué es una simulación? ¿Por qué es necesario? Porque el profesional de la salud puede sentirse inhibido de estar enfrente de un paciente y tener que decir, que le digan que no hizo bien las cosas y eso va a repercutir en su sentimiento hacia la higiene de manos, no hacia el hecho de que estaba mal. Entonces, cuando se ponen situaciones que son similares a las que se viven en la vida cotidiana del profesional de la salud, pero dándole la seguridad a la persona que está aprendiendo de darle el derecho al error, porque no va a haber consecuencias. O sea, puede aprender de una manera mucho más tranquila, sabiendo que incluso si cuando le hacen alguna pregunta no responde correctamente, no va a haber ninguna implicación, no va a haber ningún juicio sobre su conocimiento o no. Estas experiencias de aprendizaje
real en torno a un ambiente seguro y estructurado, como yo les decía, y además es importantísimo la evaluación del conocimiento antes y después del curso. ¿Por qué? Porque es claro que es mucho más fácil dar un curso en un entorno cuando el nivel antes del curso es bastante bajo. Las esperanzas de que esa adquisición de conocimientos vaya a ser mucho más importante. Es mucho más difícil dar el curso cuando el nivel antes del curso es bastante elevado, porque entonces, si el curso no es lo suficientemente bueno, la adquisición de conocimiento no va a estar al tanto, no va a estar a la altura de lo esperado. Aquí vemos los diferentes cursos que hemos realizado. Estas son las simulaciones, no sé si puedo… Ok, perdón. Ahí están las simulaciones en la parte baja. Y esto es en Brasil, el de al lado es de México. Ahora, ¿cuáles son los principios clave para la mejora de las prácticas de higiene de manos? El curso está comprendido de diferentes secciones en las cuales, por supuesto, se tiene que mencionar lo que es la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos. Existe también una parte en la que se da la formación didáctica de lo que es el monitoreo para la higiene de manos, pero eso es didáctico. Sin embargo, hay una parte en la que tiene que haber videos para que la gente los participantes puedan reconocer las indicaciones, pero además hay escenarios en los que no solo tienen que reconocer las indicaciones de ese escenario, sino que tienen que interpretar las indicaciones, y eso pues ayuda a comprender muchísimo más qué significan las dificultades cuando uno está observando a un profesional de la salud. No es tan fácil decir, sí, tú no hiciste esto, cuando uno comprende en el marco de la atención que se está dando, que no es tan fácil ser verdaderamente cumplión, como dicen, cumplido con la higiene de manos. Pero otra de las cosas que es muy importante, y eso es algo que miro yo aquí, es el hecho de que tienen una posibilidad de hacer una construcción de capacidades, capacity building, porque parte de ese curso cuenta con la presentación de las situaciones de cada centro, los problemas que han encontrado, cómo lo resolvieron, o al contrario, los problemas que no pudieron resolver. Y como los otros centros también probablemente tuvieron la misma circunstancia, les pueden dar una luz sobre cómo resolverlo, o al contrario, decirles, sí, nosotros también tenemos ese problema, no estás solo, es algo. Pero esa capacidad de poder comunicar estas situaciones es muy importante, porque muchas veces uno siente que está solo, y al oír que son situaciones que pueden ser comunes en los otros, puede ayudar, y sobre todo buscar soluciones conjuntas. Además, en estos programas se necesita tener un conocimiento de todo lo relacionado con las infecciones asociadas a la atención sanitaria, pero en la región, porque no es lo mismo el reto que puede haber en un país donde hay un porcentaje de resistencia antimicrobiana elevadísimo, que a un país donde, los países nórdicos, donde la resistencia antimicrobiana existe, pero no es un problema primordial. Al final del curso hay la evaluación, por supuesto, de los participantes, que eso nos sirve a nosotros para saber si logramos el objetivo de poder aumentar el conocimiento de los participantes, pero hay también la evaluación de los participantes hacia el curso, cosa que es muy importante porque muchas veces el participante venía con una esperanza de solución de algo y tal vez no encontró lo que buscaba. Ese feedback para nosotros es importantísimo para ir mejorando el curso en las diferentes regiones. Y otra cosa que es importante también es saber utilizar los medios que se hacen para la observación de higiene de manos. Por ejemplo, es fácil decir que los centros tienen que participar al marco de autoevaluación de higiene de manos, pero no es lo mismo decir que tienen que llenarlo a que tengan que saber cómo llenarlo, y eso es importante. Vamos a ver más tarde algo relacionado con esto. Ahora, aquí les voy a dar la información sobre los 7 primeros Train the Trainers que hicimos,
Como ustedes pueden ver, son diferentes regiones. Es interesante ver que la mayoría de los participantes pertenecían a la profesión de enfermería, aunque en México la participación de médicos fue bastante importante. En Borneo fue el número de participantes más importante, 81, pero vengamos a Madrid, que fue el primero. Ahora, en Madrid tuvimos 21 participantes, pero vimos que el nivel de los participantes era muy elevado, lo que era un reto para nosotros, porque entonces no sabíamos si la adquisición de conocimientos iba a ser importante o no, puesto que el nivel basal era ya muy alto. Además, los centros ante los que representaban estaban muy involucrados en todo lo de higiene de manos. Participaban al Día Internacional de la Higiene de Manos, sobre todo 100% de los centros habían llenado el marco de autoevaluación, lo que significa que estaban verdaderamente al tanto de la importancia de cómo poder hacer una buena evolución, comparar sus inicios con 2, 3 años después de la implementación del programa de higiene de manos. Pero, a pesar de que era evidente que tenían un nivel muy alto en higiene de manos, ustedes miran que en lo concerniente a la capacitación y a la validación para los observadores de higiene de manos, únicamente 43% de los centros la practicaban. Y esto, desafortunadamente, es algo muy constante en los diferentes centros, en las diferentes regiones. Todo el mundo sabe más o menos cómo hacer, pero a la hora verdaderamente de saber si estos observadores están siendo 100% en lo que deberían de reconocer, pues sí, hay un examen que dice que reconocen las indicaciones, pero no es solo eso, sino que es verdaderamente hacer un análisis de validación de estos observadores. Sobre todo que cada vez más la higiene de manos, la observación directa de higiene de manos está siendo atacada en el sentido de que representa muy poco el número de oportunidades que hay por día en un hospital, que la calidad de la observación de higiene de manos deja a desear porque hay problemas con el Hawthorne Effect, porque hay poca representatividad de los profesionales estudiados. Entonces, sí hay al menos en el número de oportunidades que han sido analizadas una validación de estos observadores, entonces al menos sabemos que esos resultados sí corresponden a una realidad. Aquí ven los diferentes Train the Trainers. En la parte superior de la barra están los Train the Trainers donde nosotros participamos. Y en la parte inferior están los Train the Trainers organizados por los participantes de arriba y que ellos después lo organizaron. Como ustedes pueden ver, Madrid y México han tenido una increíble cantidad de réplicas que se han hecho. España, antes de la pandemia, no sé si todavía continúan, pero hasta antes de la pandemia había realizado dos réplicas por año, una en Barcelona y otra en Madrid. En México se organizaron también varias réplicas y en otros países. Pero si ustedes quitan los otros países, miran que verdaderamente el impacto más importante que ha habido en estos cursos de Train the Trainers son en los Train the Trainers de habla española. Además, aquí hay otros Train the Trainers que se han organizado, pero que no fueron objeto de esa publicación de la que les estoy dando los resultados. Uno fue en Turquía, que también tuvo ya una réplica, y la otra fue en Japón, justo antes de la pandemia. Algunos de ustedes se reconocerán, este es el primer Train the Trainers en México, en el Role Play Scenarios, cuando estaban preparando y después cuando estaban presentando el escenario hacia los demás participantes. Esto es en Puebla, esto es en Jalisco, esto es en Borneo, esto es en Malasia, el de Borneo que tenía 81 participantes y el otro que fue en Kuala Lumpur, que también tuvo una cantidad importante de participantes, pero sobre todo donde hubo bastantes médicos. Este es el de África, que ha sido 2 veces, uno en Cape Town y el otro en Johannesburg. El de Cape Town era
muy interesante porque eran los representantes de los países de habla inglesa que pertenecen a esa red y teníamos la esperanza de que iba a haber un efecto dominó en los diferentes países. Sin embargo, no fue exactamente el caso, pero hubo un impacto en relación a la creación de un puesto de una enfermera que puede ser un poco itinerante y tener como rol de consejero dentro de ese net. Esto es en Irán. Ahora, ¿cuáles son los resultados que hemos visto en el análisis general? Como les decía, España había puesto un desafío particularmente elevado porque sabíamos que tenía un nivel basal muy importante. Y ustedes pueden ver ahí que a pesar de que tenían un nivel elevado, 77% del análisis general, los resultados eran positivos, tuvo una adquisición de conocimientos que fue estadísticamente significativa. Si vemos ya divididos los exámenes que hicimos, y por ejemplo la sección de conocimiento de prevención y control de la infección y las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, vemos que ahí el conocimiento basal era bastante elevado, 84%, o sea que iba a ser difícil poder mejorar eso. Sin embargo, hubo un mejoramiento, aunque no fue estadísticamente significativo. Luego, en lo relacionado al conocimiento de la metodología de la OMS para la higiene de manos, el conocimiento basal para España, no era particularmente elevado, entonces ahí sí teníamos la certeza de que nuestra presencia, que este curso iba a dar un impacto, y así fue. Un resultado, pasaron de 72 a 93%, y esto es estadísticamente significativo. En lo relacionado a los escenarios clínicos, esto significa que eran escenarios que se habían puesto y que se tenían que reconocer cada una de las indicaciones. El nivel basal estaba relativamente, no bajo, pues, pero dentro de la performance que habían tenido antes, que era mucho más alta, era uno de los más bajos, 62%, se logró aumentar, sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Pero lo más interesante es que por razones particulares, en los Train the Trainers de habla española, pero no porque haya sido provocado por nosotros, sino que por razones particulares, los grupos decidieron hacer un Train the Trainers por su lado, y nos pidieron la evaluación de los participantes que ya habían estado en el primer Train the Trainers y tenían otro tipo de participantes. Entonces, antes de dar esa réplica, querían saber el nivel de los que iban a ser formadores. Entonces, por eso tuvimos que medir el conocimiento 6 meses después para Jalisco, 12 meses después para México, y por supuesto que tocamos nada más a los que habían participado al la formación. ¿Y qué fue nuestra sorpresa? 6 meses después el nivel de conocimiento queda prácticamente igual en lo que es en Jalisco. En Puebla fueron 12 meses más tarde. Con el intervalo de confianza pueden ver que el conocimiento bajó un poquito, pero en realidad los resultados son equivalentes. Pero en España, que lo hicimos para ver cómo estaba 24 meses más tarde, ustedes pueden ver que el conocimiento aumentó. Y esto es probablemente debido al hecho que, como han hecho réplicas cada 2 años, tienen que estar constantemente tocando ese tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de un curso de Train the Trainers? Aquí, en los diferentes países, la mayor parte de países tuvo réplicas, lo que significa que es importante porque es justamente el objeto del curso, pero no solo. En Brasil, por ejemplo, se creó una red de los participantes al curso, lo que significa que si tienen algún problema se pueden comunicar entre ellos para ver si hay alguna solución que alguien del otro grupo pueda provocarles. Ustedes pues, hicieron estos 2 cursos por año. México tuvo verdaderamente un efecto dominó por los cursos organizados para los participantes en diferentes centros y en ciudades, y en Malasia hubo una creación de un programa de higiene de manos regional. Ahora, en conclusión, pues en realidad que este tipo de cursos contribuye a la armonización de las prácticas de higiene de manos. ¿Qué significa esto?
que el porcentaje de apego a la higiene de manos que me están reportando en España, de 90%, y el porcentaje que me representa Malasia, de 70%, están basados bajo los mismos términos. Y no eso que uno puede ver en la literatura, que hay un cumplimiento a la higiene de manos de 95%, pero resulta que es basado en in and out, que son solo esas dos indicaciones. Entonces, eso es importante. Tenemos el mismo sistema de medida. Además, provee nuevas actividades promocionales para la mejora de higiene de manos, crea un efecto dominó a través de las réplicas, pero sobre todo crea esa oportunidad para la creación de redes de los centros que participan, y eso es importante. Para las perspectivas futuras está continuar fortaleciendo las competencias básicas, pero sobre todo, y estaba muy contenta de ver que eso ya está realizándose, promover la certificación y validación de los observadores. No estamos hablando de los profesionales del control de la infección, estamos hablando de los observadores. Y como les digo, la higiene de manos está siendo un poco atacada por la calidad de los resultados, pero si sus observadores han sido certificados y validados, significa que la calidad de su higiene de manos, de los resultados, son válidos. Les había mencionado que íbamos a hacer un pequeño apartado para el marco de autoevaluación de la higiene de manos, porque, como ustedes saben, es un instrumento diagnóstico, sabe identificar los problemas clave que requieren atención y mejoría y facilitan el desarrollo de un plan de acción. Pero desarrollar ese plan de acción está basado en la primera evaluación que hacen en su centro. Y si esa primera evaluación no está apegada a una realidad, 2 años después, cuando van a ver si su programa tuvo impacto o no, les va a resultar con que no. Pero no es porque el proyecto no haya sido efectivo, es porque la primera evaluación sobreestimó la situación verdadera. Y eso es algo muy humano. Nadie quiere irle a decir al director, mire, esto está tan malo que... Entonces, siempre se pone un poquito más bonita la situación, pero desafortunadamente, 2 años más tarde, como la situación estaba más bonita, el impacto de todo su trabajo pues puede ser no representativo de la realidad. Es por eso que creamos unos escenarios que representan no situaciones, sino que la evaluación de diferentes hospitales que corresponden a países desarrollados, países de desarrollo medio y países de nivel bajo o mediano. El objeto era que, teniendo exactamente la misma información, los participantes se den cuenta que no todo mundo comprende lo mismo. Ustedes tienen a los participantes, se dividen en grupos, hay grupos que tienen exactamente el mismo escenario, van después a discutir los resultados y se encuentra con que hay interpretación de los datos, y eso es común. Pero no es lo mismo decirles, miren, ustedes pueden imaginarse, cuando ahí son ellos los que cuando están cotejando los resultados se dan cuenta que sí hubo parte que se imaginaron que era así, aunque el término no era exacto. Entonces, este tipo de actividades es importante. Ustedes tienen una participación muy importante de centros para, por ejemplo, el último survey que se hizo en el 2015. España tuvo el 3er puesto en número de centros que participaron, 49. Ahora, los últimos resultados del survey que se hizo en el 2019, que no era solo sobre el marco de autoevaluación, sino que de prevención y control de la infección, ya está sometido, pero todavía no ha sido abierto al público los resultados. Lo que sí les puedo decir es de que España aumentó el número de centros que participaron, 79, aunque aparentemente bajó un poco en el ranking. Ahora, otra cosa que quería mencionar, pero muy rápidamente, porque creo que ya voy con tiempo, son los retos para la higiene de manos. En el 2019, Boyce mencionó varios puntos que eran importantes para mejorar la higiene de manos. Entre ellos era optimizar las estrategias de la observación directa, que eso con el Train the Trainers más o menos se enfoca. Optimizar los métodos de feedback, con los escenarios se enfoca en partida. La capacitación y validación de los observadores. La capacitación se hace en el curso de Train the Trainers,
La validación son ustedes los que tienen que organizarlo cuando regresen a su centro asistencial. Y la confiabilidad entre los que están realizando las observaciones de higiene de manos. Estos dos puntos, la validación de los observadores a nivel individual y la validación de los observadores, el grupo de observadores, que normalmente tienen que tener un kappa value de 0.6. ¿Cuántos de ustedes hacen ese tipo de validación? ¿Cuántos de los centros de ustedes han validado al grupo de observadores? En regla general, no son la mayoría, son la excepción. Ahora, otra de las cosas que también es muy importante y que puede tener un impacto en la calidad de la observación directa es el feedback. Como ustedes saben, el feedback puede ser individual o de grupo, puede ser inmediato o retardado. Aquí solo les voy a hablar del feedback individual. ¿Por qué es importante? Porque permite justamente analizar la situación que acaban de observar, y esto, cuando se le dice al profesional, él mismo se recuerda de qué es lo que está pasando, y lo que ustedes le dicen no lo va a olvidar. Es algo que le va a quedar enfrentado. Cuando ustedes dan un feedback a nivel de grupo, pues le están hablando a todos, pero en realidad nadie se siente personalmente concernido. Claro que hay maneras de dar el feedback. No van a llegar a decirle, ay, definitivamente esta observación fue terrible. No, tienen que empezar con todas las partes positivas que tuvieron en esa observación, pero les tienen que mencionar ahí donde hay dificultad. Esto puede ser oral o por escrito. Solo para mencionarles que, por ejemplo, en nuestro hospital hicimos un estudio de datos agregados del 2014 al 2017 y vimos que las observaciones hechas de los profesionales que estaban dándole atención a un paciente bajo medidas de contacto tenían un apego a la higiene de manos inferior a las otras situaciones, y esto era estadísticamente significativo. Pero lo más importante era que cuando se analizaban las acciones de higiene de manos perdidas, o sea, que no se habían realizado, esto era mayor, el porcentaje de acciones de mano no realizadas era mayor cuando el profesional estaba dándole la atención a un paciente en medidas de contacto. Esto fue para nosotros un primer declic, pero sobre todo este año estuvimos confrontados a causa de la pandemia. Muchísimo profesional tuvo que ir a trabajar en las unidades de COVID. Y ustedes saben que en las unidades de COVID la utilización de guantes fue verdaderamente importante. Después de que se puso, porque no se ha acabado, pero que se puso en situación un poco más tolerable en el hospital, entonces este profesional que estuvo en las unidades COVID regresó a las unidades no COVID. Y nuestro problema principal era ver que era lógico que después de haber estado en esa atención y sobre todo esa utilización masiva de guantes, ¿cuál iba a ser la actividad de estos profesionales cuando regresaran a la normalidad? Entonces hicimos un estudio bastante pronunciado. En 6 meses vimos más de 15,000 oportunidades. Para nuestra sorpresa, el cumplimiento, el apego a la higiene de manos no fue malo, no había sido tan malo como lo esperábamos, e incluso conforme los meses fueron pasando se mejoró, aunque no era estadísticamente significativo. Pero lo que sí fue estadísticamente significativo fue el número de acciones de higiene de manos que estaban perdidas cuando el profesional utilizaba guantes. Esto disminuyó de mes en mes. Y la razón por la cual nosotros creemos que se logró esto, pero tenemos que analizar todavía si hay un impacto o en qué grado el impacto es importante, es porque se hizo un esfuerzo particular de darle un feedback inmediato individual. El profesional fue observado, se le decía tal cosa. Esto es importante porque, como les decía, algo que le dicen a este profesional por una circunstancia particular, él no lo va a olvidar y lo va a practicar bien. Si no, otro de los problemas con la utilización de guantes es que he sabido que, tenemos ahí la prueba,
que dificulta el apego a la higiene de manos, y que los profesionales de la salud, cuando utilizan los guantes, la razón primordial es protegerse ellos. Y en segundo lugar es protegerse a los pacientes. Entonces, esa utilización tan corriente de los guantes es como que se les hubieran dado un cheque en blanco de que no había necesidad de hacer una acción de higiene de manos con la utilización de guantes. Las medidas de contacto también, esto es un problema porque la utilización de guantes es bastante importante. Se supone que es, según las recomendaciones del CDC y de las directivas de la OMS, todo paciente que está en medidas de contacto, el profesional tiene que utilizar guantes a lo largo de toda la atención. Pero esto siempre fue controvertido y, por ejemplo, Francia desde el 2009 no utiliza guantes para los pacientes que están en medidas de contacto. Otros países también, otros centros en diferentes países lo hacen, pero es de manera individual, no es una regla general. Y Australia hizo un estudio en el que mostraron que podía haber una relación intermedia. Sí se utilizaban guantes para las medidas de contacto, pero se podía evitar la utilización de guantes cuando el profesional sabía que no iba a haber un contacto con líquidos biológicos. Y por último, solo para mencionar una bomba que en realidad es interesante, es la desinfección de guantes durante la atención prodigada al mismo paciente. Uno ha oído lo que es la desinfección de guantes en los países del tercer mundo para la utilización posterior. Aquí estamos hablando de la desinfección de guantes durante la atención al mismo paciente. Y esto es utilizado en países desarrollados. Bueno, no en países, no. En centros de un país desarrollado. Los dos artículos ahí que están mencionados son de Alemania. Uno hizo un análisis de la utilización de guantes en el mismo cuidado al paciente y demostraron que los guantes pueden aguantar hasta 10 desinfecciones sin que la calidad del guante se afecte, que si se hace únicamente para un paciente no habría problema, que, por ejemplo, la solución alcohólica de etanol es menos dañina para el guante que el otro tipo. Y el otro artículo habla sobre esta utilización de desinfectarse los guantes durante la misma atención en una unidad de trasplante de células. O sea que es una unidad particularmente vulnerable y aparentemente no tuvieron ningún problema. Me pasé del tiempo, lo siento. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y gracias por hacernos partícipes de las estrategias que toma la OMS en higiene de manos. Ahora tenemos con nosotros a Lara y a Marcos Hernández, que nos van a contar su experiencia en el Hospital de Valdecilla en higiene de manos, y su charla se titula Higiene de manos, mismos objetivos, pero sin embargo nuevos abordajes. Y estos nuevos abordajes creo que es lo que nos podemos llevar cada uno a nuestros centros. Así que, sin más dilación, les paso la palabra. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Carolina. Nosotros, después de la perspectiva internacional, como bien han dicho, nosotros os vamos a contar la experiencia a nivel local en el hospital. Sabéis que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es el hospital que está aquí en Santander. Estamos a 10 minutillos más o menos del hospital. Perdón. Y bueno, os vamos a contar nuestra experiencia. La hoja de ruta. No podíamos empezar el viaje de otro modo, ¿no? Nos tenemos que centrar en el primer reto mundial de la seguridad del paciente en el año 2005. Una atención limpia es una atención más segura, donde se reúnen las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la higiene de manos en la atención sanitaria. Posteriormente, otro hito importante, año 2009, que se amplía, la Organización Mundial de la Salud amplía su programa del 2005 con el reto Salva vidas, límpiate las manos. Aquí ya tenemos las directrices de la implantación y de cómo desarrollar la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, y además se publican las recomendaciones de los 5 momentos de la higiene de manos y el formulario de observación de la Organización Mundial de la Salud. Bajando a nivel nacional, en el año 2006, el Ministerio de Sanidad suscribe su compromiso con la Organización Mundial de la Salud para desarrollar el programa de higiene de manos en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente.
Nosotros, en este contexto, Cantabria empieza a trabajar en el año 2005. Hemos sido una comunidad pionera dentro de España, porque ya desde el 2005 empezamos a desarrollar actividades de difusión, de formación, de promoción y evaluación de la higiene de manos. Marcamos aquí un año que para nosotros ha sido importante, en el año 2013-2014, porque nos adherimos a un proyecto europeo, la Red Europea de Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial, que nosotros, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, entró en esta red para la implementación de la buena práctica de higiene de manos. Por lo tanto, para nosotros este año fue un año en el que dimos un impulso importante al trabajo que estábamos realizando. Aquí os mostramos planes de acción que desde el inicio, desde el año 2005 hasta ahora, hemos venido desarrollando. Tanto a nivel del Servicio Cántabro de Salud, nosotros aquí trabajamos coordinados, tenemos un grupo de seguridad, un grupo de higiene de manos, en el que formamos parte profesionales de los servicios de medicina preventiva de los 3 hospitales de Cantabria, y también están incorporados profesionales de atención primaria. Ahí es donde desarrollamos la estrategia que se va a hacer a nivel de la comunidad autónoma, y luego en cada hospital ampliamos y adaptamos esa estrategia a nuestras necesidades. Como digo, aquí os presentamos algunos de los planes para que veáis que a lo largo de este tiempo hemos ido desarrollando numerosas estrategias. Todas ellas, como no podía ser de otra manera, están centradas en la estrategia multimodal de la OMS, que ya ha comentado antes Carolina. Sabéis los 5 componentes de la estrategia: importante el cambio del sistema, formación y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo y el clima institucional de seguridad. Nosotros así lo hemos visto. Inicialmente, como no puede ser de otra manera, cuando empezamos a implementar una buena práctica, la higiene de manos, hay componentes de la estrategia que tienen que tener más peso. Cuando empezamos en el 2000, hablo de empezamos, en el 2005 no estábamos aquí, pero vamos, el trabajo que se ha hecho en la comunidad autónoma. En el 2005 se empezó con la implementación de la solución hidroalcohólica, por tanto, el cambio del sistema fue uno de los componentes más importantes. En 2005 introducimos la solución hidroalcohólica, en el 2012 ya conseguimos que en todos los puntos de atención de todos nuestros hospitales y atención primaria estuviese la solución hidroalcohólica en el punto de atención, y el último impulso al cambio del sistema lo hemos dado con la pandemia, que hemos reforzado las zonas en los hospitales y en los centros de atención en los que hay solución hidroalcohólica, entradas de hospitales, zonas donde hay dispensadores de uniformes, de bebidas, etcétera. Hemos reforzado el hospital teniendo dotación de solución hidroalcohólica. Formación y aprendizaje, lo mismo, fundamental. Cuando salieron los 5 momentos, invertir tiempo en formar a los profesionales en todo esto, y la formación tiene que ser continua, pero hay momentos lógicos al inicio de los proyectos donde la formación es, si cabe, más importante. El clima institucional de seguridad, sin el que no podríamos haber desarrollado toda la estrategia, y que seguimos trabajando en él porque tiene que ser vivo, continuo y cada vez estar más comprometida la institución en la que trabajamos. Si bien es cierto que la pandemia ha sido un refuerzo para poner la higiene de manos en el foco, también es verdad que creo que debemos reflexionar y tener claro que es cierto que higiene de manos ha sido trending topic, que hemos consumido, que todos mucha más solución hidroalcohólica, que todos llevamos petaca para uso tópico, las otras ya no sé, en la mochila, pero sí es cierto que lo que yo creo es que probablemente no ha aumentado la calidad de la técnica que nosotros realizamos. Una cosa es que nos higienizamos más las manos, y yo, que por defecto profesional me considero observadora en el ámbito comunitario, cuando la gente entra al supermercado, a una tienda, ahora ha disminuido, pero todos nos echamos la solución hidroalcohólica, pero hacemos un poquito así y ya está. Lo que se exige en el ámbito comunitario no puede ser con lo que nos conformamos en el ámbito asistencial. No podemos contar solo las veces que nos higienizamos las manos, sino que tenemos que dar un paso más cualitativo y tenemos que evaluar cómo lo estamos haciendo. En los últimos años el peso recae en estos 2 componentes, así lo hemos identificado nosotros, en la evaluación y retroalimentación y recordatorios en el lugar de trabajo. Sin embargo, veréis, nuestra pregunta es esta, y así hemos enfocado nuestra charla. Desde 2005 llevamos más de 10 años, 11 años, trabajando en la higiene de manos, múltiples planes, pero el objetivo sigue siendo exactamente el mismo: aumentar la adherencia a la higiene de manos para, lógicamente, conseguir disminuciones en las tasas de infección relacionada con la asistencia sanitaria. Y la pregunta es, ¿lo hemos conseguido? Cuando intentamos responder a la pregunta nos frustramos un poco porque, es un spoiler, pero ya os adelanto la respuesta, que es no, pero como Carolina ya nos ha adelantado, a nivel internacional tampoco se ha dado la respuesta todavía, por lo cual no nos sentimos tan abajo.
Aquí hemos recopilado todos los estudios observacionales que hemos realizado desde el año 2006, que fue el primero que se hizo en Cantabria, hasta el año 2018 y, por último, os presentaremos el último en el que hemos estado participando, que fue en el año 2019, que es el que realmente os venimos a presentar aquí. Podéis ver que inicialmente partíamos de adherencias de un 40,5%, 34% la más baja que hemos obtenido y en azul oscuro están las barritas que representan datos globales y en azul claro las que son desagregadas por servicios o unidades concretas en los que hemos hecho estudios de observación. La más alta que hemos alcanzado es un 82,13 en el año 2017 en urología, pero al final hay mucha variabilidad dependiendo cuál sea la categoría profesional que estamos observando, el momento en concreto que estemos observando, incluso hay variabilidad entre la hora del día y el día de la semana. Sabemos que es complicado mantener el grado de implicación de los profesionales en este tipo de estrategias a lo largo del tiempo y al final todavía no habíamos conseguido los objetivos que nos proponíamos. Creemos que teníamos un amplio margen de mejora en cuanto a la adherencia a la higiene de manos. Y con ese objetivo, siendo conscientes de dónde estábamos, en el año 2019 elaboramos un nuevo plan. Como os decía, la metodología de trabajo en la comunidad autónoma es coordinada a nivel central y desarrollamos un plan desde el grupo de trabajo y nosotros a nivel de Valdecilla lo que hicimos es desarrollar, adaptar ese plan a nuestras necesidades. He marcado en grande continua, porque esa es la característica o lo que nos proponíamos, un plan de acción para la mejora continua de la higiene de manos. A lo largo de toda esta trayectoria hacemos siempre esfuerzos puntuales con los recursos pocos que tenemos, pero siempre invertimos mucho tiempo, conseguimos una mejora puntual y luego volvemos a bajar. Y lo que nos proponemos es que la mejora tiene que ser sostenida en el tiempo, que ese es el reto al que nos estamos enfrentando. Decidimos no abordar todo el hospital de golpe porque creíamos que era inviable y nos centramos en una unidad concreta. Decidimos en ese momento, en el año 2019, empezar a trabajar con las UCIs porque estaban comprometidas, porque habíamos tenido brotes, le habíamos tenido que dar formación y detectamos que había unas carencias que había que suplir. Formamos con ellos un grupo de trabajo en el que estaban profesionales de la UCI y trabajamos de manera coordinada desde medicina preventiva con ellos. Pero como la frase que se repite a lo largo de todo este congreso es «y entonces llegó la pandemia», pues ahí nos hemos quedado un poco. Mirar, ¿en qué se basa este nuevo plan? Pues este nuevo plan le damos mucha más importancia a uno de los componentes de la estrategia multimodal. Basamos nuestro plan fundamentalmente en la evaluación mediante observación directa y retroalimentación. Hemos dividido todas las etapas, la experiencia que tenemos en nuestro hospital en relación a las observaciones y la hemos dividido en varias etapas. Una primera etapa consideramos que es del año 2005 al año 2009. Aquí todavía no estaban los documentos de recogida, el manual de recogida de datos de la Organización Mundial de la Salud y en Cantabria participó en un proyecto FIS porque aquí se empezó a desarrollar una campaña para la mejora de la higiene de manos con una estrategia que en aquel momento tampoco se hablaba de estrategia multimodal, pero sí ya incluían componentes como la formación, la inclusión de la solución hidroalcohólica, evaluación y aquí se hicieron las primeras evaluaciones. Lo que se hizo, diseñaron cuestionarios específicos basados en un estudio que había publicado PITEC y también en la escala de riesgo de Fulkerson. Aquí os pongo pues los artículos que fueron publicados en relación a la experiencia de Cantabria y en concreto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Posteriormente, claro, nos marca el año 2009 porque la Organización Mundial de la Salud ya publica los 5 momentos de la higiene de manos y el manual para las observaciones y las recomendaciones para poder observar. En esa etapa realizamos observaciones siguiendo estas directrices, fundamentalmente en bloque quirúrgico. En el año 2012-2013, como os adelanté, el proyecto europeo. Nosotros aquí reforzamos y observamos más. Seguimos con las directrices de la higiene de manos, pero lo hacemos a través de un aplicativo. Sabéis que hay determinadas casas comerciales que tienen determinados aplicativos que lo que hacen es una traducción es el mismo cuestionario de la OMS, pero lo que facilita es la explotación de datos. Y la tercera etapa, que es en la que consideramos que seguimos, para nosotros hay 2 hechos que lo marcan. El proyecto europeo, pero también una publicación que hubo de este artículo del doctor Mestre, la estrategia 3.3, en la que él aboga porque para una mejora sostenida de la higiene de manos, además de la estrategia multimodal, tenemos que aplicar un círculo de mejora de evaluación continua. De modo que él llama estrategia 3.3 porque lo que dice es que hay que aumentar la frecuencia de las observaciones y habla de hacerlas 3 días cada 3 semanas, ¿vale? De ahí la estrategia 3.3.
Y aquí llegamos en el 2019 con el plan que os comentábamos. Y mirar, sé que todos lo sabemos, pero nos pareció importante centrar estos conceptos. En el año 2006 al año 2009, en nuestra primera etapa, las observaciones eran ciegas. Ciegas significa que el observador iba de incógnito. Los profesionales de la unidad no sabían que los estabas observando, o si sabían que estabas allí observándolos, no sabían por qué tema era, no sabían que estabas evaluando el cumplimiento a la higiene de manos. ¿Por qué eran ciegas las observaciones? Porque el objetivo fundamental en aquel momento era evaluar el cumplimiento de la higiene de manos. Por lo tanto, lo que se intentaba evitar es el sesgo del observador. Cuando sabemos que somos observados, hacemos mejor la tarea que estamos realizando. Por tanto, los datos de adherencia siempre estaban sobreestimados. De ahí que se hiciesen las observaciones ciegas. Este es un estudio rebuscando que me pareció interesante, que habla precisamente del sesgo del observador y dice que cuando en una unidad de cuidados intensivos realizaron observaciones, cuando las observaciones eran ciegas, la adherencia fue del 29%, y cuando las observaciones fueron directas, abiertas, que el observador se presentaba, el grado de adherencia fue del 45%. Posteriormente, y así lo defiende la Organización Mundial de la Salud, y así hemos empezado nosotros a hacerlo a partir del año 2009, las observaciones son abiertas. Esto es, el observador se presenta y los profesionales saben que están siendo observados y para qué están siendo observados. Y lo curioso de estas observaciones es que el sesgo del observador, que en su momento era un hándicap, ahora es lo que se convierte en el punto fuerte. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros sabemos que estamos siendo observados y trabajamos mejor, pero al final la repetición regular, el esfuerzo regular, es lo que va a hacer que nosotros acabemos interiorizando esa buena práctica en nuestro día. De ahí la importancia de la estrategia 3.3 de realizar observaciones de manera muy periódica para que acabemos interiorizando eso que estamos haciendo de manera rutinaria. Y luego, fundamental dentro de las observaciones, el feedback inmediato, que así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la finalidad ahora mismo de las observaciones no es evaluar el cumplimiento de la higiene de manos. La finalidad de las observaciones es un aprendizaje para la mejora. Resolver dudas, corregir hábitos incorrectos, solución de barreras y todo ello en tiempo real. Tenemos que tener en cuenta que los hábitos se adquieren con la práctica y yo creo que eso quedó claro en la primera exposición. No solo tenemos que dar formación, sino que al final hay que evaluarlo in situ y en las situaciones en las que nos encontramos habitualmente. Porque la teoría de los 5 momentos todos lo sabemos, pero identificar en la práctica real cuáles son los 5 momentos es realmente complejo. Las fortalezas que hemos encontrado en este tiempo de la estrategia que venimos realizando, por un lado está claro, el método más fiable para evaluar la adherencia a la higiene de manos, el gold estándar, son las observaciones directas, pero además las observaciones con el feedback inmediato son la base de nuestro plan vigente. Ahí nos centramos y ahí ponemos el punto fuerte. Llevamos 15 años de experiencia observando, mucha variabilidad. Hemos tenido observadores que hemos formado a estudiantes de medicina y estudiantes de farmacia. Fundamentalmente las observaciones, la mayoría las llevaban a cabo enfermería del servicio de medicina preventiva, pero también hemos formado a profesionales de otras unidades para que pudiesen hacer sus propias observaciones. Y en función de eso os contaremos luego cuál es para nosotros la mejor opción. Cultura de seguridad, hemos ganado mucho y en eso la pandemia sí que nos ha ayudado a poner la higiene de manos muy alto. Compromiso del Servicio Cántabro de Salud, os decía que estos son estrategias a nivel de la comunidad autónoma y muy importante, aceptación por parte de los profesionales. Realizamos una encuesta en UCI al inicio del proyecto en el año 2019, es una adaptación de los cuestionarios de la OMS y dentro de todo lo que evaluamos os presentamos aquí lo que consideramos que para esta charla es relevante. Le preguntábamos sobre las observaciones. Entonces, las preguntas eran, ¿alguna vez te han observado mientras realizabas la higiene de manos? Y el 57% de los profesionales de la UCI decían que sí. Son profesionales sanitarios y no sanitarios. Hemos entrevistado pues, desde los celadores, rehabilitadores, todo el profesional que está trabajando con el paciente de la UCI. ¿Qué sentiste al ser observado? Pues ninguno ha dicho que no quiere que lo vuelvan a observar. El 18% dijo que fue una experiencia positiva y el resto, un 43%, nada especial, realicé mi tarea de manera habitual, con lo cual es importante que no había reticencias para las observaciones. ¿Ser observado te hizo prestar más atención a la higiene de manos? El 66% dijeron que sí, ¿vale? Esto es el sesgo del observador, que al final ahí lo marca y estamos consiguiendo lo que nosotros queremos.
Conocer los resultados de las observaciones, ¿crees que te ayuda a mejorar el feedback? Sin duda, un 80% de los profesionales reconocen que el feedback es una herramienta totalmente idónea para mejorar su práctica. Las debilidades, y ya doy paso a mi compañero. Perfil del observador, lo dejaba claro Carolina, observar es muy complicado. Necesitamos gente, se requiere objetividad, habilidad, experiencia, discreción, pero sobre todo conocimiento y entrenamiento. Tienen que estar capacitados para poder validar. En nuestro servicio nos ha pasado una cosa, y es que recientemente se nos jubilaron prácticamente todas las enfermeras que eran las que estaban formadas en observar, y entonces ahora tenemos, bueno, pues savia nueva que no nos ha dado tiempo a formarnos. Consumo de tiempo y recursos es el método que es el gold estándar, pero es el que más tiempo y recursos consume. Y luego nosotros, que es aquí la base también de nuestro plan, y creemos que un poco el punto fuerte, es las limitaciones que nosotros en todo este tiempo hemos visto en el cuestionario. ¿Le importa poner la presentación, por fin? Gracias. El cuestionario de evaluación de la Organización Mundial de la Salud, las limitaciones que nosotros hemos encontrado. Al principio, el soporte en papel. El soporte en papel hace que no nos sea ágil el presentar el feedback, el analizar los datos. Luego, la evaluación de la utilización de guantes. Lo decía, estaba en la charla anterior, se comentó. La OMS, el cuestionario de la OMS no está hecho realmente para evaluar el tema de los guantes, está hecho para evaluar la higiene de manos. Sí es verdad que en el cuestionario de la OMS hay un ítem para los guantes, pero simplemente es marcar si el guante está puesto sin haber realizado la higiene de manos. Y a nosotros nos interesaba un punto más, lo que decíamos, en el hospital se usan guantes de una manera que me da igual que te hayas hecho la higiene de manos antes, si el guante no es pertinente no deberías estar utilizándolo. Entonces queríamos que nos diese más información. Y luego algo que no se mide en el cuestionario de la OMS y para nosotros es un rompedero de cabeza, es el tema de las joyas, las uñas largas, postizas, pintadas. Entonces queríamos poder monitorizarlo. Y luego lo que decíamos, queremos pasar un poquito más allá. No queremos solo saber cuánto nos lavamos las manos, sino que queremos saber con qué calidad nos estamos lavando las manos en los profesionales de la atención sanitaria. Gracias. Bueno, y con el reto que teníamos por delante es donde entro yo en esta parte. Ayer hablábamos mucho de la limitación de los sistemas de información que tenemos en medicina preventiva y nos quejamos tradicionalmente de que trabajamos con Excel y poquito más, y nos planteábamos ir un paso más allá. Estuvimos cuando descubrimos todas estas desventajas que teníamos en la metodología previa, el formulario en papel y demás, estuvimos explorando las distintas herramientas que existían previamente. Ya había una herramienta, como ha comentado ella, que habíamos utilizado en el servicio, que era la herramienta de Harman. Estuvimos viendo alguna herramienta más de otra casa comercial. Y como ninguna cumplía todo lo que necesitábamos, todo lo que ha comentado previamente Lara, nos liamos la manta a la cabeza e intentamos hacerla nuestra propia. El formulario, ella decía que toda la enfermería que teníamos muy cualificada, hablamos de enfermería que llevaba desde 2005 trabajando en higiene de manos, cuando se desarrolló la herramienta aún estaba trabajando con nosotros y participó muy activamente y su opinión fue muy tenida en cuenta. Lo que queríamos era hacer un formulario que cuando ellas fuesen a observar a una planta les fuese lo más fácil posible cumplimentar. Cuando intentas formar a alguien en el formulario de papel de la OMS, por ejemplo, el guante, lo que ella decía, no es fácil saber qué tiene que recoger y que la calidad del dato entre distintos observadores sea homogénea. Entonces, hicimos un formulario desarrollado teniendo en cuenta todas las limitaciones. La herramienta comercial es independiente de las casas comerciales. Los datos que se vuelcan a la herramienta, cualquiera de ellas, no solo la de la casa comercial mencionada, sino cualquiera de ellas, en muchos casos están asociadas a una casa comercial. Eso quiere decir que cuando hay un concurso de higiene de manos, suele ir en ese punto de valoración donde está la formación y demás. No queríamos tener ningún tipo de dependencia con una casa comercial. Y, por otro lado, hay una cuestión de que los datos no son confidenciales, porque son datos anónimos, pero sí que, como mínimo, tienen la consideración de dato estratégico para la prevención de infecciones. A mí no me interesa que una casa comercial sepa la adherencia a la higiene de manos antes que mi gerente, y más cuando la adherencia está directamente relacionada con el riesgo de infección en mi hospital. Entonces, había también un componente ético que nos hacía plantearnos que igual no era la mejor opción utilizar una herramienta en una casa comercial. Y luego el desarrollo lo realizó Medicina Preventiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de forma íntegra y autónoma. Eso quiere decir que lo hicimos todos nosotros, lo programamos todos nosotros y eso permitía ir adaptándolo. Hemos podido ir puliéndolo y podemos seguir puliéndolo tanto como queramos y podamos. En cuanto al formulario, se desarrolló siguiendo el manual técnico de referencia de la OMS, como no podía ser de otra forma, y lo que hicimos también, queríamos tener en cuenta que lo pudiese usar cualquiera.
Hasta ahora, por ejemplo, una de las aplicaciones mencionadas iba en un iPad. Estaba desarrollado para el sistema operativo de Apple y solo funcionaba en el iPad. Entonces, si tenías un Android, no podías utilizarlo en ese móvil. Y lo que queríamos era una herramienta que se pudiese usar en cualquier tipo de dispositivo. Por eso se diseñó usando un diseño web adaptativo, de tal forma que puedes usarlo en el móvil que todos tenemos. Cualquier enfermera con su smartphone propio o el del servicio puede hacer observación con la herramienta. Puedes usarlo en un iPad o puedes usarlo en un ordenador, una tablet de Windows o lo que haya en tu unidad para poder hacer la observación. No hace falta que sea un sistema operativo concreto ni necesitas una actualización, que a veces no es fácil poder actualizar una aplicación en un dispositivo corporativo y demás. Es simplemente hacer una página web. Y luego hicimos un cuadro de mandos que lo hicimos utilizando inteligencia de negocio, de tal forma que cualquiera pueda llegar al indicador más pormenorizado que quiera dentro de la herramienta y también que pueda explotarse los datos si prefiere analizarlos en cualquier sistema de SPSS, Stata, donde él prefiera trabajar. El enlace que está disponible ahí proyectado, se puede acceder a una demo, que es la demo se accede a lo que es el panel de observador, todos los datos se vuelcan y no se contabilizan, con que no hay problema, se puede jugar todo lo que quiera con él. Y básicamente la interfaz actual es la que se ve a la derecha, donde pone HVMV, eso sería la interfaz actual. Como hemos comentado previamente, lo que tenemos aquí en amarillo, todo lo conoceréis, es el formulario de la OMS y lo que tenemos allí pues, es un cambio cualitativo considerable. Como decía Lara, nos interesa mucho no solo que se haga la técnica, sino cómo se hace. En una etapa previa yo pedí durante la pandemia el consumo de solución hidroalcohólica. Era una burrada, se había multiplicado por 10, si no recuerdo mal. No tiene nada que ver que se haga, como decía Lara, se eche solución hidroalcohólica en las manos con que se haga una buena técnica, especialmente en unidades donde el riesgo de infección es muy alto. Si alguien quiere trastear un poco, ya digo, en ese enlace está disponible. Esto sería un poco la visualización del cuadro de mandos que hicimos inicialmente y lo que está remarcado abajo es lo que comentamos, que por un lado se evalúa si se hace higiene de manos, que es lo que se podría evaluar con el formulario típico de la OMS, y por otro lado se evalúa cómo se hace esa técnica de higiene de manos. Paralelamente hicimos todo tipo de documentos formativos. Como vamos a contar luego, la intención es implementar esto e intentar llegar al máximo número posible dentro del hospital y que haya muchos observadores formados en distintas unidades. Entonces hicimos un manual de cómo acceder a la herramienta y utilizarla, aunque realmente es sencillo. Y también hicimos incluso un manual de observador, de cómo tiene que llegar a la unidad, cómo se hace una observación, cuáles son los tiempos que tiene que utilizar. Y todo esto estaba integrado en el plan de acción de mejora continua del servicio Cantoring, en este caso de Valdecilla. Retoma Lara con la estrategia actual. Sí, ya estamos acabando. Ya teníamos la herramienta con la que queríamos evaluar y dentro de la estrategia, que ya decimos que se basa fundamentalmente en las observaciones, estructuramos las etapas así. Por un lado, la selección del servicio, unidad de preparación, esto es lo que recomienda la OMS en el manual, que nosotros elegimos la UCI por las razones que antes os comentamos. En segundo lugar, realizar la evaluación inicial, que antes comentó también Carolina, entre otras cosas el cuestionario de autoevaluación de la OMS. En un tercer lugar, establecer los objetivos y las acciones de mejora. Y en cuarto punto, la aplicación, observaciones y el feedback. Dentro de la evaluación inicial, estos son todos los ítems que nosotros hemos evaluado en la UCI. Hicimos primero, no os vamos a presentar todos por cuestión de tiempo, pero hicimos una evaluación de la estructura, bajamos a la UCI, nos recorrimos todo, vimos dónde tenían, si todo estaba en los puntos de atención, qué productos tenían para la higiene de manos, revisamos el tema de la cartelería, porque sabéis que muchas veces conviven carteles obsoletos, bueno, pues todo eso intentamos ponerlo en orden. Evaluamos también datos de consumo de PVA, hicimos la autoevaluación de componentes de la estrategia multimodal, que es así os la vamos a presentar, la percepción y conocimiento de los profesionales sanitarios en materia de higiene de manos, que fue el cuestionario que os presentamos inicialmente, en el que sacamos las preguntas de las observaciones, la evaluación de la técnica de higiene de manos, que es lo último que presentaremos, que es el pilotaje que hicimos con la app de las observaciones en la UCI para que nos diesen el nivel basal, para cuando implantemos la estrategia, pues luego poder hacer la evaluación posterior para ver el grado de eficacia que ha tenido. Y por último, con toda esta información, diseñamos un informe de diagnóstico de situación para que nos quedase el punto de partida. En relación al marco de autoevaluación de la higiene de manos, sabéis que se va puntuando cada uno de los componentes de la higiene de manos y entonces lo que hemos obtenido en la UCI es un total de 250 puntos, que estamos ahí justitos entre… Bueno, no, estamos en el básico.
el básico, por un punto no pasamos al intermedio. Pero de esto lo que yo quiero destacar es que de todos los componentes veis que claramente el componente 3, evaluación y retroalimentación, tenemos solo 10 puntos de 100, ¿no? Por lo tanto, está claro el foco donde nosotros hemos puesto la estrategia es en función de las necesidades que hemos detectado. La metodología, bueno, estamos un poco pimpinela, pero… sí. Vale. Bueno, la metodología de la observación del pilotaje de la herramienta fue en septiembre de 2019, se hizo durante 3 días y lo que veis en el diagrama es los bosses, se incluía incluso el boss donde tenían que observar, se hacía en 2 bosses cada 20 minutos. Se hizo en las 4 salas de UCI que tiene actualmente el Hospital de Valdecilla y, lógicamente, basada en la metodología de la OMS y utilizando la herramienta que he presentado previamente. En cuanto a los resultados así un poco iniciales del pilotaje que se hizo en la UCI, se observaron casi 200 indicaciones, la tasa de adherencia fue de un 54% y abajo aparecen los distintos momentos de la OMS, pero sobre todo esta tasa de adherencia no es de que se hiciera higiene de manos, sino que se hiciera una buena higiene de manos, es decir, con una técnica adecuada. En cuanto a otros temas importantes que encontramos en el pilotaje, el 23% de los profesionales observados en esas indicaciones utilizaban guantes, es decir, de las 200 indicaciones, un 23% de esas indicaciones portaban guantes. Y luego, algo muy llamativo y que por eso nos interesaba poder incluirlo, es que casi el 40% llevaba pulseras, relojes o tenía uñas postizas puestas en ese momento. Para ir concluyendo, tras la etapa más complicada de la pandemia, que es la frase que inicia todo en este congreso, como no podía ser de otra forma, la intención es retomar el plan de acción y las observaciones. Hay un punto importante que coincide un poco con la ponencia previa, que es conseguir solventar una barrera actual, que es la formación de observadores. Lógicamente, la observación de higiene de manos es un caballo de batalla en la enfermería de medicina preventiva, pero lo que se contempla dentro del plan de acción para la mejora continua es que haya profesionales formados en los servicios Viana que sean buenos observadores, que hayan recibido una buena formación en observación de higiene de manos y sirvan como observadores dentro del plan. Y, por último, que esta herramienta ya fue presentada, de hecho, en Ávila, pero nuevamente llegó la pandemia, está la opción de valorar y expandir el uso de la herramienta a otros hospitales y que permite hacer un benchmarking entre distintos hospitales de complejidad similar. Y eso ha sido todo. Quedamos a disposición de vuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Y si alguno tenéis alguna pregunta, sube Carolina también para que estéis aquí, si queréis, los tres. Si queréis poneros delante vosotros tomando el protagonismo. ¿Alguien quiere hacerles alguna pregunta? Bueno, pues yo sí. Yo quería saber cómo podemos realmente exportar este app al resto de hospitales y cómo podemos aprovechar ese esfuerzo que ya habéis hecho vosotros y este año cuando hagamos la observación. Nosotros cada año cuando hacemos la observación previamente volvemos a formar a los observadores y dentro de la formación me parece interesante incluir el app que tenéis y quería saber si es posible que pudiéramos tenerla para los hospitales que realmente ya tienen experiencia y lo puedan solicitar, porque es lo más interesante. A ver, la posibilidad de exportarlo es muy fácil, me refiero. Está diseñado de tal forma que es un portal web donde cualquiera puede acceder. De hecho, a raíz del Congreso de Ávila, donde se presentó, hubo varios hospitales que se interesaron y que empezamos a hablar con ellos para que lo pudiesen utilizar, pero como decía previamente, llegó la pandemia y todo se paró. La intención sí que es que se pueda compartir, al menos en el ámbito de la sociedad, y espero que de aquí a final de año pueda estar utilizable para cualquiera que la necesite y que le interese utilizarla. Muchas gracias. En relación a la app, ¿cuál fue la actitud de los observadores que están normalmente en papel? ¿Es que lo tomaron fácilmente o hubo un poco de reticencia? Lo digo porque para nosotros en Ginebra tenemos la utilización de papel y había la posibilidad, no en una app diferente, sino que simple y sencillamente en la misma hoja en computadora, pero portátil. Pues, sin embargo, para las enfermeras no les gustaba porque hay muchísimas cosas que ellas anotan en cuanto a la observación y que con la aplicación no sería posible. Ese es… Sí, yo si quieres,
Sí, luego. A ver, nosotros cuando pensamos en la estrategia, como decíamos, teníamos en cuenta la experiencia previa y en el servicio ya habíamos estado trabajando con una app en un periodo previo, ¿no? Al principio yo creo que como todo sí que hubo reticencias, pero luego lo vieron como una ventaja, porque al final ir con papel y sobre todo al hacer el feedback, o sea, el que te pueda proporcionar los resultados de manera inmediata y que tú lo tengas ya, eso aporta muchísimo valor y yo creo que así lo vieron como una ventaja clara. Y en el diseño de esta, lo que dice Marcos, que se contó con lo que ellas querían. Entonces, cuando se hicieron pilotajes, las cosas, de todos modos, yo también creo que todavía tenemos alguna cosa que corregir, pero que se tuvo en cuenta su opinión y de los errores, de las dificultades que había cada vez que se hacía una observación, se han hecho muchos cambios desde la versión inicial. Y ahora no recuerdo si se incluía, teníamos un campo abierto, ¿no?, para notas, o al final lo eliminamos. Se valoró la posibilidad de tener un campo abierto. Lo que pasa es que lo que queríamos es que fuese una herramienta precisamente muy ágil. O sea, igual había algún comentario cualitativo que se perdía, pero como recogíamos muchas más variables de lo que se suele recoger con papel o con otros formularios, consideramos que en ese momento era como, bueno, podemos prescindir de eso y si acaso tomar notas al final de la jornada. Pero sí que lo que comentaba la doctora Pino, contamos con la enfermería. La enfermería participó del desarrollo activamente. De hecho, hay enfermeras de preventiva que nos ayudaron mucho y fueron las que marcaron un poco el camino. Me decían, es que quiero que este campo esté, o sea, en lugar de ponerme guantes aquí, colócamelo aquí en otro color para que me sea más fácil cuando voy a una planta cumplimentarlo. Entonces aprovechamos la experiencia que ellas tenían y pensando en darle una herramienta lo más ágil posible para facilitarle su trabajo a ellas. Hola. Bueno, me llamo Yolanda, soy enfermera de medicina preventiva en Son Espases, en Palma de Mallorca. La verdad que es un gustazo este tipo de mesas porque aprendemos muchísimo. Y quería hacerle una pregunta a Carolina. En relación a la desinfección de guantes, que ha sido bueno, pues uno de esos temas que hemos sufrido, vivido, padecido, yo creo todos, con la pandemia. Y bueno, pues ha habido todo tipo de técnicas, es decir, la desinfección con producto de base alcohólica, la desinfección con desinfectante de superficies, la desinfección. Quiero decir, sobre todo, además, no lo sé en otros hospitales, pero en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades COVID, donde aparte de llevar 2 pares de guantes, 3 pares de guantes, en lugar de higiene de manos era desinfecto unos. Yo no lo sé, creo que te he entendido que había algún estudio que los guantes soportaban hasta 8 desinfecciones. Hasta 10. Es que... No. El tema está en que yo creo que, bueno, en una universidad politécnica en España se hizo un estudio, claro, contamos con otro tema y es que el problema de los EPIs durante el COVID hizo que la calidad de los EPIs que teníamos en cada sitio, y no solamente en cada hospital, sino en cada momento en cada hospital, que iban cambiando según lo que podía llegar. Yo leí un estudio que se hizo en una universidad española en la cual había guantes de nitrilo que con una desinfección realmente no se podía garantizar la seguridad para el trabajador. Quiero decir, un poco eso es lo que nosotros hemos difundido, bueno, pues porque nos parece importante, pero ojo, porque además el obviar las higienes de manos ha hecho que yo creo que lo hemos tenido en todos los hospitales de España y del mundo, brotes de multiresistentes. Entonces, bueno, pues el COVID nos ha traído todas sus cosas, incluidos esos brotes. Y me llamaba un poco la atención, es verdad que probablemente hay algún material que sí que puede aguantar 10 desinfecciones, pero ¿con qué producto también? Porque es que cada uno... Justamente hay 2 aspectos de lo que está diciendo. Empiezo por lo más fácil. De por sí, en la primera epidemia de SARS en el 2003, hubo un aumento muy importante.
En la primera epidemia de SARS en el 2003 hubo un aumento muy importante de MRSA en los hospitales que tenían y se hizo la relación directa con la utilización excesiva de guantes. Y esto es lo que estamos esperando ahorita. No hemos terminado la pandemia, pero se supone que. No ha habido exactamente la relación directa de saber utilización de guantes, pero en la semana pasada que hubo la reunión de ICPIC, el CDC mencionó que todas las tasas, después de que tenían años de ir en tasas que disminuían, todas las tasas de infecciones, de bacteremias y todo eso, estaban aumentando, habían aumentado el año pasado. Entonces, claro, no se puede saber porque no hay estudios todavía que hagan la relación directa, pero es lógico imaginar que esa utilización excesiva de guantes es causa, si no primordial, que ayuda muchísimo a que estas infecciones hayan aumentado. Ese es el primer punto. El segundo punto es este estudio que es de Alemania, de Lehmann. Ellos mencionan incluso que ya están, y lo que es sorprendente es que es un país que tiene medios, no es un país del tercer mundo. Ellos dicen que es un estudio hecho en el 2017, o sea que fue bien antes de la pandemia, donde hicieron una revisión de toda la literatura en cuanto a desinfección de guantes, y ahí fue donde encontraron que dependiendo de la calidad de los guantes, por supuesto que en el 2017 no había penuria, o sea que supuestamente lo que estaba en el mercado era lo que, pues de buena calidad. Mencionaban que, por ejemplo, habían guantes que el látex, por ejemplo, tiene menos resistencia que el nitrilo, que si se utilizaba el alcohol, etanol, afectaba menos la calidad del guante, y que si se hacía regularmente la desinfección hasta 9 o máximo 10, el guante no sufría, dentro del mismo cuidado del paciente. Ahora, eso fue lo que ellos, en esa revisión que hicieron de todo lo que había sido publicado hasta el 2017. Ahora, el otro estudio que les hablé, que es sobre una unidad de trasplante de células, donde utilizaron los guantes para el mismo paciente y que se había la desinfección, que lo impresionante es que es en una unidad verdaderamente crítica. Ellos mencionaban que, y eso se tendrá que verificar, que en Alemania no había una línea negativa, una oposición clara contra esa utilización, que al contrario estaba dentro de las líneas de lo que era el programa de ellos, se llama, bueno, tiene un nombre especial, pero el programa de higiene de manos nacional, cosa que me llamó muchísimo la atención, y que ellos no habían visto ningún aumento en cuanto a infecciones asociadas pero que habían dado una formación a los profesionales de la salud para decirles exactamente cuáles eran los términos, que jamás se iban a ir con esos mismos guantes a otro paciente, que tenían que, si los guantes estaban sucios por líquidos biológicos, tenían que cambiarse los guantes, eso era lógico, y que por supuesto si habían tenido una atención que durara bastante tiempo y que la desinfección de los guantes era más de 10, tenían que cambiárselos, independientemente que estuvieran sucios o no. Pero como les digo, esos son dos artículos que encontré. Ahora, en realidad, que sea práctica común, yo lo dudo. La semana pasada platicamos de esto y entre los presentes se les hizo la pregunta, ¿qué piensa usted de esto? Pues la mayoría estaba sorprendido. Algunos querían ver si que los que lo están practicando les cuenten para imaginarse y eventualmente después la posibilidad que se pueda implantar en sus centros, pero pues todavía queda bastante duda, incertidumbre en cuanto a lo propicio de esa utilización. O sea, es lo único que te puedo decir. Perdón, solo una cosa de esto. Los artículos, Carolina, yo no los conocía, los veré, pero lo que sí, según lo que tengo entendido, cuando uno lleva guantes, los guantes forman pliegues
Entonces, es imposible llegar a todas las zonas como tú llegas a tus propias manos. Y luego los guantes tienen microporos, que esos microporos sí que pueden hacer que los microorganismos penetren, ¿no? Entonces, que evidentemente los artículos habrá que ver la metodología, y que los productos de base alcohólica, que es lo que realmente en nuestros hospitales están utilizando, es que los mismos fabricantes no te garantizan ni ellos mismos te aprueban, ¿no? Eso Sí. Eso era uno de los comentarios del artículo, precisamente, que los productores venden esos guantes como utilización única. O sea que ellos no se van a hacer responsables por los problemas que puedan suceder por una utilización prolongada de esos guantes. Primera cosa. Además, si ustedes miran las directrices de la OMS, también hablan de lo que es cambio de guantes durante la atención que se prodiga al paciente. O sea, todo eso está en contra. Sin embargo, estos dos enfoques que son verdaderamente sorprendentes, yo la primera, yo lo leí, pero estaba más que sorprendida, y sobre todo de países que en Alemania no se puede decir de que tienen una crisis económica en la cual tienen que ver, sino que simple y sencillamente en el 2017, que no había ningún problema particular de penuria de protección, pues que puedan imaginarse esta utilización. Sin embargo, pues tal vez en el futuro, como estamos viendo, lo que es evitar dañar más al medio ambiente, pues a lo mejor dentro de 10 años nos vamos a reunir y va a ser práctica común, pero por el momento todavía sigue siendo motivo de sorpresa. Iba a comentar lo que ha comentado la doctora del pino, ¿verdad? Nunca será igual una desinfección de guantes que una desinfección de nuestras propias manos. Yo creo que es de cajón. A mí me gustaría muchísimo que abogáramos por disminuir al mínimo la utilización de guantes. A mí me encanta que en Francia hayan retirado los guantes de las precauciones de contacto. Yo es algo que creo ver claro hace muchos años. La Comunidad de Madrid ha sacado una guía, ¿no?, sobre las medidas con pacientes en precauciones especiales. Se sigue incluyendo el guante y nosotros, puesto que las guías nuestras lo recomiendan, seguimos recomendándolo, pero sinceramente yo creo que ya hay muchas posturas, por lo menos individuales o que se están trabajando en las unidades, para ir reduciendo al mínimo imprescindible la utilización de los guantes. Creemos que con una buena desinfección de manos el paciente va a estar protegido, el profesional también va a estar protegido, salvo que medie una exposición a fluidos corporales, como nos indican nuestras precauciones estándar, que prácticamente lo limitaríamos a eso y a los procedimientos estériles, donde vamos a requerir un guante estéril. Yo creo que tendríamos que trabajar muchísimo en esa línea. Eso es interesante porque precisamente ahorita en Suiza está habiendo algunos centros ya tomaron ese paso de decidir que para las medidas de contacto no es necesario utilizar guantes. Es un paso adelante tomado por centros individuales. Sin embargo, está haciendo eco en otros hospitales para eventualmente, porque bueno, ustedes vieron los resultados de nuestros propios hospitales, el número de adherencia a la higiene de manos cuando están los pacientes en medidas de contacto es muy bajo. O sea, es una evidencia. Sin embargo, eso tiene que ir acompañado de una formación al utilizador para que sepa, y por eso el estudio australiano es interesante, porque ellos no están quitando completamente los guantes para las medidas de contacto, pero sí están disminuyendo el uso para cuando se sabe que no va a haber un contacto con los líquidos biológicos. ¿Ustedes querían decir? Hicimos un estudio muy grande en la Comunidad de Madrid en el año 2010-2011. El porcentaje de higiene de manos que nos hacían por interferencia de los guantes era del 50%, no lo veía muy bien. De 20% has presentado tú los resultados, me parece fantástico. Y este año, en la observación que acabamos de hacer de higiene de manos, el porcentaje de oportunidades en las que interfieren es del 70%. Yo os pediría de verdad encarecidamente que el próximo 5 de mayo lo enfocaréis a los guantes.
De verdad, o sea, tenemos un problema tremendo, hasta el punto de que todas las fotos que han salido de vacunación de COVID era todo el mundo con guantes y hasta la dirección nos preguntaba que por qué no había que llevar guantes. Yo de verdad que creo que nos daríais un impulso tremendo si se visualizaran realmente las indicaciones de higiene, o sea, las indicaciones correctas de guantes, cuándo no hay que hacerlas, o sea, cuándo no hay que usar guantes, y explicar, pues, bueno, como hace la campaña que tienen los ingleses, pues por qué es importante llevar guantes cuando sí, qué peligros tiene el uso prolongado y también los problemas de seguridad que tenemos por el uso prolongado de guantes. De verdad, os lo pido con una fuerza tremenda, porque es un problema continuo y parece que tenemos un problema en lo que nos estamos peleando todo el tiempo con los servicios de prevención de riesgos laborales, que tienen como otro punto de vista. Entonces, es que nos damos contra un muro porque no conseguimos mejorar este tema y hasta que no sacasteis la pirámide no había como una guía clara del tema del uso de guantes. Eso nos ayuda, pero de verdad yo creo que hay que darle una visibilidad mucho mayor. Muchas gracias. Si os parece, la última palabra, Sara, que estabas con la mano levantada. Cuando una oportunidad viene definida por varias indicaciones, también se puede hacer en el momento cuál es la indicación o sea, se puede hacer varias indicaciones en una oportunidad y te da justo esa parte solo, que es como la más básica. Sí, sí que se hace. Eso sí es verdad que nos dio problemas al principio porque tenías que darle a enviar una indicación, volver a empezar el formulario, o sea, volver para atrás y seleccionar la segunda. ¿Vale? Entonces, nos quedamos un poco ahí porque, como decíamos, solo tenemos experiencia del primer pilotaje y ahí es donde detectamos todos los fallos o errores que había. Y eso está pendiente de subsanar, pero sí se contempla. La metodología es exactamente la misma que se sigue en la OMS. Lo que añadimos es luego una serie de indicadores. Pero el tema de las oportunidades, las indicaciones, tal, se respeta totalmente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por vuestras intervenciones. Muchas gracias a los ponentes por estas iniciativas tan importantes. A Carolina, particularmente, el que haya venido y, sobre todo, que nos hayan integrado a España dentro de los programas de la OMS, que seguiremos trabajando conjuntamente, y a Cantabria en concreto, porque hoy estamos aquí por esa tarea tan importante que ya veníamos con envidia de atrás, con envidia sana, y hoy el teneros aquí pues es un éxito que nos hayáis y que nos vayáis a facilitar realmente pues esta recogida tan importante de datos para hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias también a los asistentes. Gracias por estar aquí. Bueno, pues